Inicio del archivo. 20 de febrero de 2026 hasta 6 de la mañana. Esta noche voy a morir. Y conmigo, más de 200 almas suspendidas sobre el cielo. Mi nombre es Chloé Bernard, jefa de sobrecargos. Alguien que solía creer que los estándares de excelencia solo existían en Europa. Pero cuando la alarma de incendios del compartimento de carga aulló y el olor a quemado comenzó a morder el aire en mis pulmones, supe que el prestigio no significa nada si no logras que todos pisen tierra firme a salvo. El capitán dijo que debíamos desviarnos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una sola frase que me heló el corazón. El país que yo había menospreciado se convertía en nuestra última esperanza. En ese instante, no solo temía al fuego, temía a la verdad, que a veces la eficiencia no es fría y distante, sino una responsabilidad que le gana la carrera a la muerte por un solo paso. Y la lección de esta noche me enseñaría que la supervivencia no depende solo de la tecnología, sino de personas que eligen hacer lo correcto, al instante, sin calcular el costo. Antes de esta noche, antes de que todo se viniera abajo, yo era una persona muy definida, alguien que confiaba más en la apariencia que en la humanidad. Mi nombre es Chloé Bernard, jefa de sobrecargos desde hace 10 años. Mi trabajo no era solo servir, sino mantener la atmósfera de toda la cabina en un estado de calma perpetua. Me entrenaron para mantener la espalda recta, incluso con el corazón encorvado, para sonreír con una elegancia estudiada, aunque las preguntas de los pasajeros se clavaran como agujas y, lo más importante, me entrenaron para creer que los estándares eran la religión de la industria aeronáutica. Mis estándares tenían la forma de los aeropuertos europeos, el olor del café de especialidad y el sonido de los anuncios en un francés suave como la seda. Amaba la sensación de que el mundo estaba ordenado en jerarquías, en reglas, y que yo ocupaba un peldaño lo suficientemente alto como para llamarlo orgullo. Pero fue ese orgullo el que me ancló a juicios simplistas sobre países, personas y culturas que nunca me tomé el tiempo de entender realmente. Había estado en México una vez, hace mucho tiempo, no por turismo, sino en una escala breve entre vuelos. Solo recuerdo el golpe de calor seco que te recibía como un muro invisible, el sol del altiplano que parecía demasiado brillante, el sonido de los coches en un flujo caótico y la sensación de que todo colisionaba, a diferencia de mi hogar, donde todo parecía moverse sobre rieles. Regresé y les conté a mis colegas, en tono de broma, que la Ciudad de México era como una ciudad que nunca dormía, pero no porque no quisiera, sino porque el ruido no la dejaba. Todos rieron, y una conclusión fácil se estampó en mi mente: ¿cómo podría un lugar así gestionar una crisis? Nunca dije en voz alta que los mexicanos no podrían hacerlo. Hice algo peor. Actué como si fuera un hecho que no necesitaba demostración. En la sala de descanso de la tripulación, hablábamos de los países como si fueran personajes de una obra. Este país es rápido, aquel es lento, este es estricto, aquel es relajado. Y en mi cabeza, México estaba en la caja de demasiado relajado. Para mí, en ese entonces, relajado no significaba cálido, significaba poco serio, poco riguroso, sin el temple necesario para enfrentar momentos en que la vida se decide en segundos. Una amiga, Sophie, una vez me advirtió: Chloé, ten cuidado, a veces lo que llamamos orden es solo una cáscara. Le hice una mueca como alguien que ya lo sabe todo. Y esta es la verdad que no me gusta admitir. Estaba acostumbrada a un desdén educado. No insultaba directamente, no usaba palabras vulgares, pero empleaba comparaciones que me elevaban a mí misma en cada ocasión. En esta profesión te encuentras con todo tipo de personas. Los exigentes, los que tienen tanto miedo a volar que les tiemblan las manos. Yo creía que entendía la humanidad porque lidiaba con las emociones de la gente a diario, pero en realidad solo entendía cómo controlar situaciones, no el corazón de las personas. Me gustaba el control porque, en el fondo, temía la incertidumbre. Me aferraba a las reglas porque me hacían sentir que la vida tenía bordes. Creía en los sistemas porque me permitían no admitir que, a veces, el mundo es cruel sin previo aviso. Y cada vez que me encontraba con una sociedad que no podía leer, la descartaba como sin estándares para que mi propio corazón no temblara. Incluso la noche antes del incidente, la noche en que aún no sabía que las palabras Ciudad de México se sentarían en el centro de mi vida, me senté en el Port Lounge, vi mi uniforme en el espejo y pensé: nunca he fallado, puedo manejarlo todo. Pero ese tipo de confianza es opaca, casi como un cristal.
Una pequeña grieta puede destrozarla por completo. La grieta comenzó con algo más pequeño de lo que la gente imagina. Vi a un pasajero, un hombre de mediana edad, de pie, tecleando nerviosamente en su teléfono. Luego levantó la vista y me dijo en voz baja: «Tengo miedo, pero tengo que ir. Mi madre me espera». Le respondí con una sonrisa estándar, pronunciando una frase de consuelo profesional, pero por dentro pensé: ¿un adulto y todavía con miedo? No era malvada, simplemente estaba habituada a ver el miedo como una debilidad. Porque en mi mundo el miedo debía doblarse y guardarse pulcramente, como una servilleta en el carrito de servicio. No tenía idea de que, en unas pocas horas, el miedo ya no me permitiría doblarlo, y el país que yo había juzgado como demasiado relajado sería el único que me mostraría otro significado de la palabra relajado. No una relajación de indiferencia, sino la calma de alguien que confía en su capacidad para asumir la responsabilidad y por lo tanto no necesita gritar, no necesita amenazar, no necesita sembrar el pánico. En este momento aún no entendía eso. En este momento yo seguía siendo la misma Chloe, la que abordaba el avión creyendo que el mundo entero debía operar bajo mis estándares, solo los míos. Y esa era la ilusión que esta noche estaba a punto de hacer añicos. No para humillarme, sino para hacerme crecer, para convertirme en un ser humano que sabe que el valor de una nación no reside en su imagen, sino en su capacidad de hacer lo correcto al instante cuando todos los demás están a punto de quebrarse. Esa mañana abordé el avión con gestos tan familiares que mi cuerpo parecía moverse sin órdenes de mi cerebro. Mi mente operaba como una larga lista de verificación: puertas, rampas de evacuación, extintores, botiquines de primeros auxilios, cinturones, micrófono de anuncios, posiciones de la tripulación. Todo debía estar en su lugar, porque en esta profesión, un error de 1 milímetro puede convertirse en la pérdida de una vida. Pero lo que nunca revisé fue mi propio corazón. Los pasajeros comenzaron a llenar la cabina. Una mezcla de perfumes se fundía con el olor a limpio de los asientos recién aseados. El sonido de las ruedas de las maletas sobre el suelo era como una lluvia ligera. La gente habitaba sus propios mundos. Algunos revisaban correos, otros abrazaban a un niño, algunos dormían antes de despegar. Una pareja se sonreía como si estuvieran a punto de empezar una nueva vida. Caminé por la sección de primera clase con un rostro sereno, perfectamente medido, ni demasiado poco. Este es el rostro de la confianza que la tripulación debe llevar como un uniforme, porque no importa cuánto miedo tengas, nunca debes transmitirlo a los demás. Un hombre me pidió vino, se lo serví. Dijo en voz baja: «Viajo a menudo, pero hoy se siente extraño, como un presentimiento». Me reí suavemente, profesionalmente. «Este será un vuelo muy tranquilo, señor». Él sonrió, pero sus ojos no. Debería haber recordado esos ojos, porque eran como una pequeña sombra que luego se agigantaría. El avión ascendió a través de las nubes. El rugido de los motores se estabilizó como una larga exhalación. Algunos pasajeros empezaron a ver películas, otros pidieron mantas. Di instrucciones a la tripulación más joven de manera sistemática, no porque me gustara mandar, sino porque creía que la claridad evitaba el pánico. Emma, una sobrecargo novata con una mirada aún inocente, se me acercó en la galley trasera. «Chloe, me emociono cada vez que hacemos un vuelo tan largo», respondí secamente. «Puedes emocionarte, pero no dejes que los pasajeros lo vean». Ella asintió y se rió. «Eres como una roca, jefa». Sonreí. Una sonrisa que no dejaba ver que, dentro de esa roca, ya existían fisuras. El tiempo pasaba con la lentitud de un vuelo de larga distancia. Es una lentitud que te hace creer, por descuido, que todo seguirá siendo normal para siempre. Empecé a organizar las bandejas de comida, a preparar los snacks, a verificar la cantidad de menús especiales, vegetarianos, alérgicos a los mariscos, halal. Todo eran detalles. Y los detalles me hacían sentir que controlaba mi vida. Entonces recordé la frase de Sophie: «A veces, lo que llamamos orden es solo una cáscara». Sacudí la cabeza, como si espantara un pensamiento inútil. En un momento, mientras caminaba por la clase turista, un niño pequeño dejó caer su juguete. Un hombre desconocido, que parecía un ejecutivo, se agachó para recogerlo y se lo entregó con una sonrisa. El niño le devolvió la sonrisa. La madre del niño, que apenas hablaba francés, le agradeció con un asentimiento de cabeza y una sonrisa genuina, un gesto de calidez que no necesitaba palabras.
No sé por qué esa imagen se quedó conmigo, cuando debería haber sido algo trivial para alguien que trabaja en un avión. Regresé a la Gali. Emma preguntó, ¿has estado en México antes? Respondí sin mirarla. De paso, los mexicanos son encantadores, ¿sabes? Tuve un amigo mexicano en la universidad, era muy amable. No discutí, pero tampoco estuve de acuerdo. Simplemente pensé que la amabilidad no era suficiente en una crisis, y ese era el pensamiento que la realidad estaba a punto de obligarme a corregir. Durante la tarde del vuelo, el aburrimiento comenzó a instalarse. Algunos pasajeros dormían, otros caminaban para estirar las piernas. Repartí agua, toallas calientes, revisé que los baños estuvieran impecables, porque la limpieza a bordo es el honor de la aerolínea. Y entonces sonó el interfono, un sonido corto pero afilado como un cuchillo cortando el aire. Respondí por instinto, Chloé al habla. La voz del capitán no era la misma. No era la voz de alguien en control, sino la de alguien que luchaba por no perderlo. Chloé a la cabina. Ahora. Mi corazón se detuvo medio latido. La cena se sirvió de inmediato en mi estómago, aunque la Gali estuviera tibia por los hornos. Dejé un vaso lentamente, como si el sonido del cristal al tocar la superficie pudiera romper el mundo. Caminé por el pasillo, que de repente parecía más largo, como si el avión se estuviera estirando para ganar tiempo. Los pasajeros aún reían, veían películas, vivían en un mundo que no sabía, y yo estaba a punto de entrar en otro mundo. Uno donde la verdad no tiene mantas, ni vino, ni palabras de consuelo educadas. Antes de llegar a la puerta de la cabina, me giré y miré el salón de pasajeros una última vez, como se mira el rostro de un ser querido sin saber si lo volverás a ver. Respiré hondo y me dije, pase lo que pase, debo ser el pilar. Empujé la puerta, y en ese instante vi el rostro de un hombre que nunca había tenido miedo, ahora aterrorizado. Vi una luz intermitente que no debía estar encendida, y escuché las palabras que cambiaron la dirección de mi mundo entero en un instante. La puerta de la cabina se cerró con un clic seco, como si partiera el mundo en dos. Por un lado, la cabina de pasajeros, donde la gente aún reía, veía películas y comía como si nada ocurriera. Por el otro, la realidad sin filtros. Entré y lo primero que vi fue la mano del capitán, con los nudillos blancos sobre los controles, como si de verdad estuviera sujetando las vidas de más de 200 personas. La pantalla estaba llena de números que corrían demasiado rápido para leerlos. Una alarma sonaba a intervalos cortos, pero cada pitido me atravesaba el pecho. No soy nueva en esto. He pasado por innumerables simulacros de emergencia, pero la realidad no se parece en nada a un simulador. La realidad tiene el olor del miedo. ¿Qué sucede? Intenté que mi voz sonara firme. El copiloto no respondió. Señaló un panel de luces rojas. El capitán habló, rápido pero claro. Alarma de incendio en el compartimento de carga inferior, posiblemente una batería de litio. Hizo una pausa, como si eligiera las palabras para no matar a la persona que tenía delante. Debemos iniciar el protocolo de emergencia de inmediato. Mi mente se quedó en blanco. Escuché incendio y mi cerebro lo tradujo en una sola imagen. Humo llenando un espacio cerrado, gente luchando por respirar, gritos llamando a sus seres queridos. Y yo, teniendo que decirles que mantuvieran la calma mientras yo misma me desmoronaba por dentro. ¿Hacia dónde nos desviamos?, pregunté, aunque sabía que cualquier respuesta sería pesada. El capitán miró fijamente un mapa de vuelo y respondió secamente: Ciudad de México. Es el más cercano y tiene capacidad para emergencias ahora mismo. La palabra Ciudad de México no significaba un destino turístico en ese momento. Significaba el último hilo al que aferrábamos nuestra esperanza. Pero lo extraño fue que no sentí alivio de inmediato. Sentí una resistencia irracional, como un niño que se niega a aceptar la realidad. En mi cabeza tenía imágenes mezcladas de México. Gente sonriente, tráfico denso, el calor, el olor a comida callejera y un pensamiento profundo que nunca le había dicho a nadie. En una crisis, ¿serán lo suficientemente rápidos? Era el mismo prejuicio que una vez tuve sobre otros lugares, simplemente cambiando el país. El capitán se giró para mirarme. No me regañó, pero su mirada fue como clavar un clavo en el suelo. Chloé, tenemos poco tiempo. Vamos a un aeropuerto que puede hacer el trabajo, no a uno que nos guste. Esa frase fue como una bofetada silenciosa. Asentí, porque soy la jefa de sobrecargos. No tengo derecho a poner mi ego por encima de la vida de los demás. ¿Cuánto tiempo hasta el aterrizaje?, pregunté.
entre 35 y 40 minutos, si la situación no empeora. El capitán presionó el botón para comunicarse con la torre de control. Una voz en inglés, clara y nítida, resonó en la radio reportando la emergencia, solicitando una ruta directa pidiendo preparativos en tierra. Yo, de pie en la cabina, escuché una frase que hizo que mi corazón se detuviera. Solicitamos coordinación inmediata con la respuesta de emergencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La palabra coordinación no era solo pedir permiso para aterrizar, era pedirle a todo un aeropuerto que se moviera como un solo organismo viviente para recibirnos. Controlé el temblor de mis manos y pregunté de nuevo, ¿cuándo debemos informar a los pasajeros? El capitán respiró hondo. Ahora mismo, pero sin causar pánico. Necesitamos su cooperación primero. Asentí de nuevo. En mi cabeza, los procedimientos comenzaron a ordenarse como en una máquina, aunque mi corazón fuera humano. Anuncio 1. Informar de un problema técnico sin usar la palabra fuego. Tripulación a sus puestos. Revisar baños. Nadie de pie. Asegurar objetos sueltos. Retirar líquidos calientes. Preparar la posición de impacto. Asignar personal para controlar a los niños que lloran. Y lo más importante, hacer que los pasajeros crean que todavía hay una salida. Me di la vuelta para salir de la cabina. Antes de abrir la puerta me detuve un segundo, como si tuviera que repetirme a mí misma. Cuando salgas, que no te tiemble el rostro, ni la voz, ni los ojos. Regresé a la galley y reuní a la tripulación lo más rápido posible. Emma me miró y supo de inmediato que algo grave pasaba. «Jefa, ¿qué ocurre?», preguntó en voz baja. Respondí, más despacio de lo que latía mi corazón. «Tenemos una emergencia. Vamos a aterrizar en la Ciudad de México. Cada uno a su puesto. Nadie juega a ser héroe. Saldremos de esta juntos». ¿Entendido? Vi el miedo en sus ojos, pero también vi un asentimiento que se negaba a rendirse. Caminé hacia el interfono. Mis manos estaban heladas. Levanté el micrófono como si sostuviera el destino de todo el avión en unas pocas frases. «Damas y caballeros, en este momento, el capitán ha detectado una indicación técnica. Para su máxima seguridad, el avión se desviará para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por favor, permanezcan sentados, abróchense los cinturones y sigan las instrucciones de la tripulación en todo momento». Terminé de hablar y solté el aire, como alguien que sale a la superficie después de bucear. La cabina se quedó en silencio por un momento, antes de que los susurros comenzaran a fluir como una ola. Algunos preguntaban, otros se levantaban, otros abrazaban a sus hijos con más fuerza. Caminé más rápido, pero sin correr, porque si yo corría, todo el avión correría detrás de mí, presa del pánico. Y mientras intentaba mantener todo en orden, percibí algo en el aire, un olor que no estaba en los simulacros. Humo, muy ligero, como la sombra de un fuego que intentaba trepar. Me quedé quieta un segundo y el pensamiento más claro surgió en mi cabeza. Si ya hay humo, puede que tengamos menos tiempo del que creemos. Me giré, crucé la mirada con Emma y dije en voz baja pero firme: «Inicia el protocolo de emergencia completo. Ahora». Y ese fue el momento en que este vuelo dejó de ser mi trabajo. Se convirtió en un veredicto que teníamos que ganar con calma antes de que el miedo nos ganara a nosotros. El humo llegó. No como en las películas, no una nube densa y negra que derriba a la gente al instante. Llegó en silencio, y eso era lo más aterrador, porque le daba a la gente tiempo suficiente para imaginar su propia muerte. Al principio, era una fina veta gris que flotaba desde la parte trasera, cerca de los baños, como si alguien hubiera encendido incienso donde no debía. Caminé por el pasillo con mi bastón, no porque me doliera, sino para que mi postura pareciera lo más normal posible. Escuché la inhalación aguda de un pasajero, seguida de un susurro que se me clavó en el oído como una aguja. ¿Hueles eso? Es. Una niña pequeña comenzó a llorar antes que nadie. No gritaba, solo sollozaba brevemente mientras su madre la abrazaba con más fuerza. El hombre de al lado se giró para mirar. Otro se levantó a medias, como para ponerse de pie, pero levanté la palma de mi mano de inmediato, la señal universal que usamos en este trabajo. «Siéntese. Por favor, permanezca en su asiento. Mantenga el cinturón de seguridad abrochado en todo momento», dije con la voz más firme que una persona aterrorizada puede producir. La palabra humo fue como un reguero de pólvora en la mente de la gente.
Algunos comenzaron a llamar por teléfono a alguien, aunque la señal en el aire era débil. Otros rezaban, algunos tomaban la mano de un extraño como si fuera el último pilar de sus vidas. Un pasajero intentó caminar hacia la salida de emergencia. Vi en sus ojos no desafío, sino puro pánico animal. «¡Tengo que salir!», gritó. «¡No puedo respirar!». Emma se interpuso en su camino. Temblaba, pero se mantuvo erguida como una columna. «Siéntese, por favor. Todavía estamos a salvo. Estamos a punto de aterrizar». El hombre la empujó levemente por el hombro, lo suficiente para que ella retrocediera un paso. Supe que si dejaba que el pánico de una sola persona se contagiara, todo el avión se rompería como el cristal. Me acerqué a él, ni rápido ni lento, a una distancia donde pudiera ver mis ojos con claridad, y hablé despacio, sílaba por sílaba, como si hablara con alguien que se ahoga. «Escúcheme, ahora mismo lo único que puede ayudarle es sentarse, porque si usted se cae o golpea a alguien, otros resultarán heridos y perderemos tiempo. Vamos a aterrizar en unos minutos. Ayude a todos sentándose». Respiraba con dificultad, con la frente perlada de sudor, y luego lentamente se sentó, como si se rindiera a una verdad más grande que él. No lo vencía a él, vencía el segundo más peligroso. Las luces de la cabina cambiaron a una luz de emergencia roja y tenue, parpadeando como un corazón que nos advertía que ya no estábamos en un vuelo normal. La voz del capitán sonó de nuevo, tratando de ser calmada, pero pude oír la tensión oculta detrás de sus palabras educadas. «Estamos iniciando el descenso de emergencia. Sigan las instrucciones de la tripulación estrictamente». Algunos clamaban «Dios mío», otros gritaban el nombre de su madre. Algunos se quedaron en silencio, un silencio aterrador, porque los más silenciosos a menudo se están despidiendo de la vida en su interior. Inicié el procedimiento que nadie quiere iniciar, pero que todos deben realizar de forma automática. La posición de impacto. Agachen la cabeza, frente a las rodillas, manos sobre la cabeza, protegiendo el cuello. Caminé por el pasillo, revisando cinturones, asientos, asegurándome de que no hubiera objetos duros que pudieran salir volando. Todo parecía una tarea rutinaria, pero en mi corazón sentía que estaba memorizando el rostro de cada persona por si era la última vez. Emma me miró. Sus ojos contenían la única pregunta que no se atrevía a hacer. ¿Lo lograremos? No respondí con palabras. Apreté su mano con fuerza una vez, la única promesa que podía hacer sin mentir. Haremos lo mejor que podamos. El tiempo en el aire se arrastraba, lento y repugnante. Los 15 minutos que el capitán había mencionado se sentían como toda una vida. Oí el sonido de alguien vomitando, el sollozo ahogado de un niño, la respiración pesada de un anciano. Yo también quería gritar, pero tenía que ser el borde de este mundo para que otros pudieran aferrarse. Y entonces escuché el sonido que me dijo que nos acercábamos a tierra. El cambio en el silbido del viento, el ajuste de potencia de los motores, una vibración más fina. La presión en mis oídos comenzó a aumentar. Todos parecieron saberlo al mismo tiempo, sin que nadie lo dijera. Este era el tramo final. Miré por la ventanilla y vi las luces de la ciudad abajo, distantes, como un mar de estrellas inalcanzables. Recordé lo que solía pensar sobre México, sentada en un port lounge por de Viena, juzgando por las noticias y los clichés. Solía pensar que la velocidad de algunos países era caos y el sistema de otros, frialdad. Pero en este momento, con el humo frente a mí, solo había una verdad. Cualquier país que nos recibiera era un país que estaba poniendo las vidas de extraños sobre sus hombros sin preguntar quiénes éramos. La voz del capitán sonó de nuevo, más breve. 3 minutos. 3 minutos. Lo suficientemente corto para que la gente se quede sin fuerzas para rezar y lo suficientemente largo para que imaginen el impacto. Caminé hasta el centro de la cabina, me paré donde todos pudieran verme y grité con claridad. Todos, adopten la posición de impacto, protéjanse, no levanten la vista, escúchenme. Alguien comenzó a llorar más fuerte, como si el sonido solo hubiera estado esperando la orden final para romperse. Una mujer gritó el nombre de su esposo, abrazando a su hijo con tanta fuerza que el niño apenas podía respirar. Me arrodillé a su lado, hablando rápido pero no con dureza. Puede abrazarlo, pero deje espacio para que respire. Así, muy bien. La verdad que los espectadores nunca ven es que, en una emergencia, la tripulación no solo lucha contra el fuego, luchamos contra el amor que se convierte en pánico. Porque el exceso de amor puede hacer que la gente se lastime sin querer.
El avión vibró con más fuerza, hasta que una taza en una mesita salió volando, un grito, seguido de 10 más, como si la cúpula del miedo se hubiera roto. Me escuché a mí misma repitiendo una y otra vez en mi mente como un mantra. Sentada, abrochada, agachada, respira. Sentada, abrochada, agachada. Y de repente ocurrió el cambio que no esperaba. Una voz de la torre de control de la Ciudad de México llegó a través de los altavoces, no en un español que no pudiera entender, sino en un inglés claro, conciso y sorprendentemente firme. Runway secured. Emergency vehicles in position. You are clear to land. Eso fue todo. Unas pocas palabras, pero fue como si alguien me pusiera una mano en el hombro y dijera: hay gente esperándote. No sabía qué habían preparado abajo. No sabía cuántos camiones de bomberos, cuántas ambulancias. No sabía si serían rápidos o lentos, pero pude sentir el peso de su preparación en el tono de esa voz. Y por primera vez en esta noche que parecía no tener fin, sentí que no estábamos cayendo al vacío. Estábamos siendo recibidos de vuelta en la tierra. Las ruedas tocaron el suelo. Aún no era el impacto final, pero la vibración lo anunciaba. Los siguientes segundos serían el veredicto. Agaché la cabeza como todos los demás, con las manos en la nuca, y en el instante en que el mundo entero se precipitaba hacia el suelo, solo pensé una cosa: no una oración, no una maldición, no odio ni desdén, sino la verdad más profunda. Si sobrevivimos, nunca más juzgaré a un país desde la distancia. El impacto llegó en una fracción de segundo, como si el mundo entero hubiera chocado contra el suelo. Los gritos se mezclaron con el chirrido de los neumáticos contra la pista, un sonido metálico y largo que sentí como si arrastrara mi corazón junto con el caucho quemado. Muchos pasajeros invocaban a Dios. Algunos niños lloraban hasta quedarse sin voz. Mantuve mi rostro pegado a mis rodillas, con las manos tan apretadas en mi nuca que mis nudillos se pusieron blancos. Y entonces escuché el sonido que nunca me había hecho tan feliz en mi vida. El rugido de los motores disminuyendo, el silbido de los frenos, y luego la quietud. Una quietud tal que todo el avión contuvo la respiración por un segundo, como si temieran que, si respiraban demasiado fuerte, la realidad se derrumbaría de nuevo. Pero entonces, la voz del capitán resonó, clara, concluyendo su frase con el peso de alguien que se quita una montaña de los hombros. Hemos aterrizado, todos están con nosotros. Por favor, esperen las instrucciones de la tripulación. Levanté la cabeza, mis mejillas estaban mojadas. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Me puse de pie, tratando de mantenerme firme. Mis rodillas temblaban, amenazando con traicionarme, pero tenía que ser la primera en erguirme para que los demás creyeran que ellos también podían. Todos en sus asientos, grité. No tomen sus pertenencias, no se levanten. El caos después de sobrevivir a un desastre es un riesgo real. La gente quiere huir lo más rápido posible. Pero en este momento, si todos corrían, se convertiría en una tragedia después de haber sobrevivido. Las luces rojas seguían parpadeando, el humo aún flotaba, ligero, pero lo que cambió fue el sonido exterior. Sirenas. No una, sino un coro de sirenas que venía de múltiples direcciones a la vez, como si toda una ciudad estuviera respirando por nosotros. Caminé hacia la puerta delantera y la imagen que vi a través de la ventanilla me oprimió el corazón de nuevo. No de miedo, sino de incredulidad. Camiones de bomberos alineados como una muralla roja. Ambulancias estacionadas en posiciones precisas, con espacio suficiente entre ellas. Coches de policía con las luces encendidas. Personas con trajes de protección corriendo en líneas rectas. Nadie chocaba. Nadie gritaba órdenes contradictorias. Nadie se quedaba mirando. Todos parecían saber su papel desde antes de que nuestro avión tocara el suelo. La puerta se abrió. El aire cálido y seco de la Ciudad de México me golpeó en la cara, el mismo aire del que una vez me quejé, pero que esta noche era el aliento del mundo que nos devolvían. Tan pronto como la puerta se abrió, el primer equipo de rescate subió con una velocidad asombrosa. Un hombre con traje de bombero me miró a través de su máscara. Habló en un inglés conciso y claro, como una orden que cortaba toda confusión. Chief Purser, any injured? Any smoke spread locations? Dudé una fracción de segundo. No porque no supiera la respuesta, sino porque no estaba acostumbrada a esta velocidad razonada. No preguntaba por protocolo, preguntaba para usar la información al instante. Rear lavatory area, smoke thin but present. Panic earlier, one passenger fainted, one elderly with breathing issue.
Crew okay except my knee, minor, respondí lo más rápido que pude. Él asintió una sola vez y pareció transmitir la señal sin gritar. Un equipo corrió hacia la parte trasera, otro aseguró el pasillo. Un equipo médico subió con camillas plegables y una bolsa con un DEA, el desfibrilador que reconocí al instante. La palabra sistema en mi mente solía significar frío, pero lo que estaba viendo no era frío, era preciso, y esa precisión era una forma de compasión, una compasión que no perdía el tiempo en la confusión. Evacúen, fila por fila. Ordené a mi tripulación, niños y ancianos primero. El equipo de rescate mexicano no interfirió, no compitió por el control, no me dio contraórdenes, esperaron el momento justo, como si estuviéramos bailando juntos. Yo marcaba el ritmo dentro de la cabina, ellos lo marcaban fuera, y ambos ritmos se sincronizaron a la perfección, de una manera asombrosa. El primer pasajero se deslizó por la rampa de emergencia. Sus gritos pasaron del miedo al sollozo de alivio. Algunos, al llegar abajo, se desplomaron en la pista, como si sus piernas no tuvieran fuerza. Otros se abrazaban con fuerza, como si acabaran de recuperarse el uno al otro de la muerte. Un niño pequeño se aferró a mi brazo antes de deslizarse. Dijo entre lágrimas: «Vamos a estar bien, ¿verdad?». Sonreí, a pesar del dolor en mi garganta. «Sí, campeón, ahora ve». Me giré y vi a una anciana agarrándose el pecho, sin aliento, con el rostro pálido como el papel. Justo cuando di un paso hacia ella, el equipo médico llegó antes que yo. Se arrodillaron a su nivel, hablando en un español suave y lento. «Respire conmigo, señora. Despacio. Eso es». De repente, otro pasajero se desplomó en el suelo con un golpe sordo que pareció detener la respiración de toda la cabina. Todo sucedió muy rápido, pero lo increíble fue que no hubo caos. Un paramédico llamó a otro, uno abrió la bolsa del DEA, otro revisaba el pulso, otro despejaba el área. Los rescatistas formaron un círculo para mantener a los otros pasajeros a distancia. Nadie gritó más de lo necesario. Nadie puso cara de estar realizando un acto heroico. El DEA incluso hablaba en inglés, analyzing, do not touch the patient. Me quedé paralizada, como si estuviera clavada al suelo. El recuerdo de hacía 10 minutos aún estaba fresco. Acabábamos de sobrevivir, y la muerte iba a arrebatarnos a alguien más, justo frente a nosotros. Clear. Un golpe sordo. El pecho del pasajero se sacudió una vez, 2 veces. No sé cuánto tiempo pasó, pero en mi percepción fue una eternidad, hasta que escuché las palabras que hicieron que mi corazón volviera a su sitio. «Tenemos pulso». La gente a nuestro alrededor sollozó al unísono, como una sola voz. Una madre se tapó la boca, llorando. Algunos niños observaron la escena y se quedaron en silencio, un silencio que los hizo madurar 1 año en 1 minuto. El equipo médico levantó al paciente en la camilla con la mayor delicadeza. A pesar de la velocidad, eran rápidos pero no bruscos. Su rapidez no pisoteaba la humanidad, era una velocidad que preservaba la dignidad al mismo tiempo que la vida. Comencé a evacuar a la tripulación, el último grupo. Pero el destino disfruta jugando con quienes intentan controlarlo todo. Mi pie tropezó con el borde de la puerta. Mi rodilla se golpeó contra el escalón. Un dolor tan agudo que mi visión se nubló. Apreté los dientes para no gritar. No quería que nadie más se asustara. Pero el dolor corrió por mi cerebro como una descarga eléctrica. Me desplomé. En ese instante el mismo rescatista de antes estaba frente a mí. No preguntó, no perdió el tiempo, simplemente dijo en voz baja, como si consolara a un niño: «Tranquila, señorita, yo la ayudo». Y me levantó en brazos con una firmeza que me hizo sentir como si no fuera un peso que tenía que arrastrar, sino una persona que también debía ser salvada. Me sorprendí tanto que olvidé respirar. «Puedo caminar». «Hoy ha hecho suficiente», respondió secamente. Esa frase agrietó el muro dentro de mí con un sonido audible. Me llevaron por la rampa de forma segura, me colocaron en una camilla y cerraron la puerta de la ambulancia. Afuera, el ruido continuaba, pero dentro del vehículo reinaba una calma extraña. Una paramédica tomó mi mano y dijo, en un inglés con un acento mexicano que no era perfecto, pero cuyo significado era más que perfecto: «Está a salvo ahora. Puede respirar». Miré por la ventana y vi el aeropuerto, iluminado como una ciudad entera. Los vehículos seguían moviéndose en orden. La gente seguía corriendo, pero nadie parecía caótico, a pesar de ser una situación de crisis, y en ese momento sentí vergüenza.
una vergüenza profunda por mis propios prejuicios. Había pensado que el mundo moderno se dividía entre la velocidad y la frialdad, pero esta noche, la Ciudad de México me enseñó que la verdadera velocidad puede ser la responsabilidad que llega a una persona justo antes de que se apague. Susurré en la ambulancia, aunque no quería que nadie me oyera. Gracias. Y esta vez no me odié por decirlo. La ambulancia salió disparada de la pista como una flecha, pero por dentro el ambiente era sorprendentemente tranquilo. La sirena aullaba afuera, pero en este espacio reducido solo se oía mi respiración y la voz suave de la paramédica sentada junto a mi camilla. ¿Se siente mareada? ¿Náuseas? Su tono no era el de alguien cumpliendo un deber, sino el de una persona que genuinamente no quiere que tengas miedo. Asentí. Mi rodilla palpitaba con cada movimiento del vehículo, como si la martillaran una y otra vez, pero lo que más dolía era mi corazón, que aún temblaba por la imagen de aquel hombre desplomándose en la pista, una vida casi arrebatada y devuelta en el último segundo. Intenté preguntar lo que una francesa como yo siempre pregunta primero, lo que creemos que es la verdad del mundo. ¿Y el seguro? ¿Los costos? Ella me miró a los ojos, como si quisiera sonreír, pero la urgencia no se lo permitiera del todo. Primero la atendemos, señorita. El dinero se ve después. Esa respuesta fue como si alguien me apretara la garganta para que me callara. No con dureza, sino porque hizo que mis viejos razonamientos parecieran ridículamente pequeños. Yo, que pensaba que los sistemas eficientes exigían frialdad, escuchaba una frase que demostraba que un buen sistema puede, de hecho, crear más espacio para la humanidad, no menos. Cuando las puertas de la sala de urgencias del hospital se abrieron, la luz blanca y brillante golpeó mis ojos. El olor a desinfectante, a guantes de látex y el traqueteo de las camillas llegaron todos a la vez, como si me hubieran transportado de un campo de batalla a un centro de mando. 2 médicos ya esperaban, uno con una carpeta, el otro con una tableta. 3 o 4 enfermeros tomaron el relevo sin la menor interrupción. No había órdenes a gritos ni preguntas repetitivas, solo frases cortas y precisas. Presión estable, rodilla derecha lesionada, rayos X primero, analgésico ligero. No entendí todo el español, pero entendí su ritmo. Un ritmo que decía que cada persona conocía su trabajo y confiaba en los demás lo suficiente como para no necesitar hablar de más. Me llevaron por un pasillo lleno de pacientes, familiares, ancianos, niños. Había ruido, por supuesto. Era el caos organizado de la Ciudad de México. Pero, sorprendentemente, en medio de esa multitud, todos mantenían una especie de cortesía. Un hombre de mediana edad que empujaba una silla de ruedas vio mi camilla y se hizo a un lado de inmediato, con un leve asentimiento de cabeza, como disculpándose por casi cruzarse en mi camino. Me quedé atónita. En un lugar donde todos sufrían, donde todos estaban preocupados, él aún pensaba en la consideración hacia los demás. Una joven enfermera se acercó a mi camilla. Su inglés no era perfecto, pero sus ojos hablaban por ella. ¿Tiene miedo? Quise responder que no, que soy jefa de sobrecargos, que he pasado por mucho, pero la verdad es que en ese avión estuve a punto de romperme de miedo, así que, por primera vez, dije la verdad sin máscaras. Todavía estoy temblando. Ella asintió suavemente y puso su mano sobre la mía. Un toque breve pero firme. No se preocupe, está bien tener miedo. Eso fue todo, y mis lágrimas volvieron a brotar. No las lágrimas del aeropuerto, las de haber sobrevivido, eran las lágrimas de alguien a quien se le había dado permiso para ser humana. Los rayos X estuvieron listos antes de lo que esperaba. Un médico de unos 40 años entró con una tableta en la mano que mostraba la imagen de mi rodilla. Me explicó lentamente, como un profesor, no como alguien que da órdenes. El hueso no está roto, pero hay inflamación. Necesita descansar, no se esfuerce. Insistí en volver a París, por el deber, por mi horario, por mi profesionalismo. Él negó con la cabeza, su tono ahora más firme. Regresará cuando esté bien. Primero, sanar. Volví a preguntar por los papeles, por el seguro, por mi vieja costumbre. El médico suspiró levemente y dijo una frase que recordaré toda mi vida. Aquí, primero la ayudamos a sanar. El dinero lo ve el equipo administrativo después. Escuché la palabra ayudamos con total claridad. No era un servicio, no era un proceso. Era ayuda de un ser humano a otro. Me trasladaron a una sala con varias camas. Otros pacientes mexicanos ya estaban allí. Algunos parecían cansados, otros adoloridos,
pero cuando me llevaron adentro, una mujer mayor se giró para mirarme y le dijo algo a su hija. Me sonrió, una de esas sonrisas mexicanas que parecen decir, bienvenida, aquí estamos juntas. Su hija sacó su teléfono, usó una aplicación de traducción y me dijo en un inglés un poco torpe pero sincero. Mi mamá dice que está sola y lejos de casa. Si necesita algo, nos puede decir. Asentí. Mis manos volvieron a temblar, pero esta vez no era por miedo a la muerte. Era el temblor de no estar acostumbrada a una amabilidad sin condiciones. Esa noche, la cena llegó en una bandeja. Arroz, una sopa de fideo, pollo deshebrado y fruta. La miré con duda, sin saber cómo comerla con la cuchara y el tenedor dispuestos de manera diferente a la de mi hogar. La misma señora mayor se rió suavemente, me pasó una cuchara y me señaló qué debía comer con qué. Habló en un español rápido, pero su hija tradujo. Mi mamá dice que coma para que tenga fuerzas y se recupere pronto. Di el primer bocado. El sabor no era fuerte ni extravagante, pero era reconfortante, como la comida hecha para no lastimar a alguien que está enfermo. Pensé en los hospitales de Europa, donde todo es un procedimiento, pero a menudo se olvidan de los pequeños detalles, como los sentimientos del paciente. En medio de la noche, desperté de una pesadilla. Imágenes de humo, luces rojas, el llanto de los pasajeros. Jadeé, buscando aire, como si todavía estuviera en el avión. Presioné el botón de llamada sintiéndome culpable, pensando que seguramente molestaría a la enfermera. Pero en menos de un minuto, ella estaba allí. No parecía en absoluto molesta. Se sentó junto a mi cama. ¿Una pesadilla? No pude hablar, solo asentí. Me ofreció agua y dijo lentamente, «Ya pasó, está a salvo aquí». Esa noche, la palabra «a salvo» no significaba que hubiera cámaras ni policía ni un buen sistema hospitalario. Significaba que la persona frente a mí realmente quería que yo estuviera a salvo. Me quedé mirando el techo y empecé a entender algo que nunca antes había comprendido. La velocidad de México en la noche de la crisis no era para aparentar. Su amabilidad no era un simple formalismo. Era una cultura que en su núcleo dice, no dejes que nadie sufra por tu causa. Y cuando eso se combina con un sistema preparado, se convierte en una fuerza que realmente puede salvar a la gente. Antes de dormir tomé mi teléfono y escribí un mensaje a mis colegas en París. Un mensaje que no era un informe ni una excusa, sino una confesión. He estado equivocada todo este tiempo. Un sistema eficiente no tiene por qué carecer de corazón. Esta noche vi una calidez que trabaja lo suficientemente rápido como para salvar una vida. Dejé el teléfono y por primera vez en días mi corazón se sintió realmente en paz. 2 días después, al salir del hospital, me senté en el asiento trasero de un taxi, viendo la Ciudad de México fluir tras el cristal como un río. Las luces de neón, la gente caminando rápido, el tráfico incesante, pero en toda esa velocidad ya no veía caos. Veía responsabilidad, veía gente apurándose porque no querían que otros tuvieran que esperar más de lo necesario. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿Ya se va a casa, señorita? Que se mejore, ¿eh? Le sonreí, sabiendo que él no tenía idea de que esa simple frase me hacía sentir que ya no era una extraña. Al llegar al aeropuerto, caminé lentamente con mi bastón por el bullicioso vestíbulo. Me detuve a observar a los empleados trabajando, silenciosos, educados, ordenados, pero ahora veía lo que antes era invisible para mí. La mirada atenta, siempre buscando si alguien necesitaba ayuda. Antes de abordar, saqué mi teléfono y escribí un mensaje corto, sin adornos. Solía pensar que México era caótico. Hoy sé que el mejor sistema es el que tiene un corazón adentro. Gracias por salvarme y por ayudarme a ser humana de nuevo. Guardé el teléfono, miré por la ventana la pista que se extendía a lo lejos, como una lección mucho más larga que este viaje, y me susurré a mí misma, en voz baja. Gracias, México.